Buen día, licenciada y compañeros. Somos el grupo número 9, el cual está integrado por Luis Mejía, Fernando Bustillo, Ibis Herrera, Brian Zavala, Axel Martínez y mi persona, Rolando Trimini. A manera de introducción, para ya irnos adentrando en el mundo de las bases de datos, tenemos que tener presente dos conceptos muy importantes: qué es una base de datos y qué es un sistema gestor de base de datos. Bueno, una base de datos es una colección de datos interrelacionados que están almacenados en un determinado sistema. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se accedía a esa información, a esos datos? Bueno, todo se basaba en sistemas de ficheros, ya sean binarios o de texto. ¿Qué pasaba con estos sistemas? Tenían varios inconvenientes, de los cuales vamos a mencionar los dos más importantes. Se duplicaba la información, y segundo era el acceso a los usuarios. Cualquier usuario podía entrar a la base de datos. Con la aparición y la implementación de los sistemas gestores de bases de datos, se resuelven todos estos inconvenientes. Pero entonces surge otra pregunta: ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Los podemos conceptualizar y decir que un sistema gestor de base de datos son unos programas o estructuras de datos independientes que nos permiten manipular y gestionar la base de datos. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas de estos sistemas gestores de base de datos? Bueno, permanece la integridad de los datos. Administramos el acceso a los usuarios. Y una tercera ventaja muy importante es que ofrece métodos de recuperación de la información en caso de errores. Además, considero que es importante mencionar que los sistemas gestores de bases de datos ofrecen al usuario un entorno gráfico, además de interfaces bastante amigables con las cuales el usuario va a poder acceder a una o múltiples bases de datos. Bueno, pues pasamos a lo que es la diagramación de una gestión de base de datos. Eh, un diagrama de base de datos representa lo que es la configuración lógica de toda parte de una base de datos relacional. Esto puede existir lo que viene siendo de dos formas o de dos maneras, como representación visual y como un conjunto de fórmulas conocidas como restricciones de integridad que controlan una base de datos. Ok, estas, ¿cómo se pueden definir? Estas se definen mediante un SQL como parte de un diccionario de datos. Un diagrama de base de datos indica cómo las entidades que componen una base de datos se relacionan entre sí, incluidas las tablas, las pistas, los procedimientos almacenados y mucho más. Pasamos con el diagrama de base de datos, ¿no? ¿Cómo está estructurado esto? Está por medio de lo que viene siendo los componentes de usuarios normales, los programadores, en los usuarios sofisticados, el administrador de base de datos, y abajo de los usuarios tenemos lo que es las interfaces, los programas, las herramientas y las herramientas de administración. Esto está en el segundo nivel. Ya en lo que está estructurado en el proceso de consultas, tenemos el código de objetos de programas de aplicación, compilador y consultador LMD, el compilador LMD y el motor de consultas. Ya en el gestor de almacenamiento tenemos el gestor de memoria, el gestor de archivos, el gestor de autorización y el gestor de transacciones. En el último nivel de almacenamiento en disco tenemos los índices, en los diccionarios de datos, los datos y los datos estadísticos. Pasamos a los componentes, que es el almacenamiento en disco, que en la parte interior del diagrama aparecen los datos en sí, que es el diccionario que contiene información sobre los datos y a un tipo especial de tabla en el que solo tiene acceso el sistema de base de datos y no los usuarios en general.
Pasamos con el gestor de almacenamiento. El primer grupo de programas se encarga de gestionar el almacenamiento. Uno de ellos es el gestor de memoria intermedia, que atiende solicitudes de consulta que involucran información guardada en ese disco. El procesador de consultas. Podemos observar e interpretar de LDD, que es el lenguaje de definición de datos que interpreta las instrucciones del LDD y actualiza el diccionario de datos. También está un compilador LMD, lenguaje de manipulación de datos, que traduce las instrucciones de LMD que están en un lenguaje de consultas a estas instrucciones de bajo nivel que serán ejecutadas por el motor de evaluación de consultas. Los usuarios. Por último, observamos que los usuarios de la base de datos que interactúan cada uno de ellos a través de la interfaz. Los usuarios normales son usuarios que no requieren preparación especial en el manejo de la base de datos y que utilizan el sistema a través de programas o aplicaciones que han sido escritos para ello. Los programadores de aplicaciones son usuarios de la base de datos y escriben programas de aplicación y pueden llegar a utilizar herramientas de RA, que es el desarrollo rápido de aplicaciones, con las que pueden crear formularios e informes con poco esfuerzo de programación. Buenas licenciada, compañeros, mi nombre es Ibis y yo les voy a hablar acerca de lo que son las bases de datos en la nube. Y una base de datos en la nube es una colección de contenido informativo, ya sea estructurado o no estructurado, que reside en una plataforma de infraestructura de computación en la nube privada, pública o híbrida. Desde su perspectiva estructural y de diseño, una base de datos en la nube no es diferente a una que opera en sus propios servidores locales. Eh, Esta base de datos en la nube es algo que se utiliza más frecuente ahora en las empresas, ya que estas bases de datos nos permiten acceder a ellas mediante diferentes dispositivos que estén conectados a esa base de datos. Eh, para este tipo de bases de datos hay sitios web que nos permiten crear nuestras propias bases de datos eh, en una nube. Por ejemplo, puede ser Amazon Dynamo, puede ser Amazon Sample, Cloud Data Layers, database.com, Google Apps Engineer, que es un almacenamiento de datos. También podemos usar lo que es Azure, que esa es una de las plataformas que en varias clases hemos usado. Y cada una de ellas nos permiten crear bases de datos, ya sean públicas, pueden ser privadas o híbridas. También les voy a hablar acerca de lo que es el funcionamiento de una base de datos en la nube. Las bases de datos en la nube, al igual que sus ancestros tradicionales, se pueden dividir en una categoría amplia y relacionales o no relacionales. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una base de datos no relacional? Estas pueden ser las bases de datos normales, las que se hacen por medio de tablas, entidad de relación. Esta base de datos se identifican por su funcionamiento de que están organizadas por filas y por columnas y se utilizan tablas. Y las no relacionales son bases de datos sencillas, no utilizan tablas, ya que solo es un solo documento, contienen solo un documento. Esa es toda mi participación. Muchas gracias. Buenas compañeros, licenciada. En esta ocasión, bueno, me toca exponer esta parte que son los beneficios de la base de datos en la nube. La primera de la que vamos a hablar son escalables, como podemos ver en el primer carácter.
En sí, los proveedores del servicio pueden aumentar en sí los recursos que proporcionan más espacio de almacenamiento. Esto viene dependiendo a lo que los clientes se adapten o si tienen la necesidad de obtener un poco más. Otra de las ventajas es que mantiene la integridad de la información. Este tipo de almacenamiento de información en sí puede replicar instancias de base de datos, siendo, bueno, de mucho provecho, ya que nos beneficia sin que lo pida en sí con la integridad. Ahorro de espacio físico. Este viene siendo uno de los mayores beneficios porque en sí no necesitamos de dispositivos externos como la USB, micro SD o otros que utilizamos, ya que en estos se almacena en un servidor. Entonces nos abstenemos de y aquí de reducir los costos, ¿va? Ya que no gastamos siempre en la memoria o en cosas así, discos extraíbles. El mantenimiento remoto. Los proveedores nos dan, bueno, en sí garantías de que nuestros datos estarán bien, el mantenimiento siempre, constantes actualizaciones, entonces es una gran ventaja. La accesibilidad de los datos, siendo esta una gran ventaja, ya que, bueno, valga la redundancia, antes teníamos que estar cargando siempre la micro o también la USB, en esta ocasión no. Desde otro dispositivo podemos ingresar nuestras claves y bueno, nuestra cuenta, contenerla y ahí aparecerán todos nuestros datos. Es lo que hacemos siempre con el backup de la computadora o en el teléfono. Ahora les vamos a hablar, ahora les voy a hablar sobre los datos relacionados versus los no relacionados. Como podemos ver aquí, las bases de datos relacionales son una colección de elementos de datos organizados con un conjunto de tablas. Ya miraremos un ejemplo para, bueno, describirlo mejor. Estas formalmente descritas desde donde pueden acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes, sin tener que reorganizar las tablas de la base. La interfaz estándar de programa, de usuario y aplicación a una base de datos relacional es el lenguaje consultas estructuradas, SQL, es el más conocido como siempre. Las bases de datos relacionales se basan en la organización de la información en partes pequeñas que se integran mediante identificadores. Ahora en sí, la diferencia con la base de datos no relacionales. Las no relacionales están diseñadas para en sí modelos de datos específicos con esquemas flexibles, conocidos porque son fáciles de desarrollar, tanto como funcionalidad como el rendimiento. Es a diferencia de las relacionales, como pueden ver. Estas siguen una estructura específica, mientras que las relacionales no. Estas no tienen un identificador que sirve de relación entre el conjunto de datos. En sí, la información se organiza normalmente mediante documentos y es muy útil cuando no tenemos un esquema exacto y es muy útil ya que, bueno, al almacenar los datos nos llegan, ¿verdad? Entonces, en las no relacionales, los datos no son organizados, a diferencia de la otra. Para especificarlo mejor, ya veremos los ejemplos. Es un ejemplo práctico de una base de datos no relacional y es lo que hablábamos en la descripción. Estas son organizadas y bueno, le damos el ejemplo. Imaginemos que tenemos una plataforma online que ofrece cursos de idiomas. Los clientes contratan o se suscriben al idioma, al nivel que les puede interesar y además tienen la opción de elegir un tipo de suscripción si quieren mensual, trimestral, anual. Como podemos ver aquí, todo está bien organizado, los datos son sí, específicos y relacionados conforme a lo otro. Por ejemplo, la fecha, el cliente, todo va relacionado, el idioma que quiere el cliente, el nivel. Y bueno, el dato que se va a ingresar en esta tabla tiene que ser, bueno, tiene que tener relación con lo que quiere el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer diseño de la base de datos que propongo una tabla donde cada fila corresponde a un servicio contratado, es lo que mencionábamos.
por un cliente. Toda la información está contenida en una sola tabla, por tanto, no es relacional. Y aquí la gran diferencia. Podemos ver este ejemplo práctico de una base de datos no relacional. Dice, imaginemos que hemos mandado una máquina al espacio para que nos reporten qué es lo que encuentra en su viaje. Obviamente no sabemos a ciencia cierta que se va a encontrar, ¿verdad? Y como podemos ver, no utiliza tablas, no utiliza nada en sí, es un enfoque diferente, ya que esta base va a recibir datos que no se relacionan. Por ejemplo, pues, como dice aquí, agua, rocas, bueno, va a ingresar los datos que observen, como dice el ejemplo, en el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se relaciona el agua con la roca o si mira una forma de vida, por así decirlo? No es relacional. De alguna forma tienen una inteligencia artificial instalada que los objetos con los que se va encontrando y también tienen sensores instalados, pero no sabemos bien qué miden, ya que cada máquina tiene sensores diferentes. Cada 24 horas envían un resumen de lo que han visto durante el día. Entonces, los datos que se ingresan cada 24 horas, bueno, son aleatorios, ¿verdad? No tienen relación alguna, pero igual se van almacenando. Y como decía en la descripción, es un poco más flexible, ya que si fuera en la tabla relacional, no podríamos meter datos que no fueran en sí algo que tenga que ver con contratar un servicio, como decía, de inglés o algo así, ya que no voy a meter, por ejemplo, en nombre que vi una roca o vi agua, mientras que en este sí. Bueno, concatenando los ejemplos. Entonces espero que les haya gustado. Los dejo con mi siguiente compañero y estas fueron las tablas bueno, las bases de datos relacionales y no relacionales. Hola, buen día, licenciada. Mi nombre es Brian Zavala y soy del grupo número 9 y a mí me toca exponer acerca de lo que es la importancia, el uso y la aplicación de lo que son las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales, también conocidas como bases de datos no SQL, estas están diseñadas especialmente, o mejor dicho, específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Es decir, podríamos decirlo que pueden ser utilizadas para lo que está en gran demanda, para las aplicaciones que se utilizan hoy en día. Las bases de datos no SQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar, porque su funcionalidad y también por el rendimiento a escala que ellas tienen. Las bases de datos no relacionales son más actuales que las relacionales y su desarrollo se ha basado en crear sistemas de gestión capaces de trabajar con datos no estructurados o también los semi estructurados. Aquí unas características de las bases de datos no relacionales. Podríamos decir que la información no se almacena en tablas, sino que se almacena en archivos. Son bases de datos también muy útiles para gestionar, organizar información y no estructurada, perdón, o cuando no se conocen bien los datos al almacenarlos. Son bases de datos también con alto nivel de escalabilidad y están diseñadas para soportar bastante información o volúmenes grandes de información. No utiliza el lenguaje SQL de consultas, pero sí se puede usar como un apoyo y también podemos decir que es un sistema de base de datos relativamente nuevo, por lo que aún no está debidamente estandarizado. Otra cosa que podemos mencionar de ellas es que tienen una gran escalabilidad y están pensadas para la gestión de grandes volúmenes de datos, como lo habíamos dicho anteriormente. Y también algo más que los destaca es que a diferencia de las bases de datos relacionales, estas no cumplen con los estándares de la DACID, que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Las bases de datos no relacionales tienen una gran ventaja y es que se adaptan perfectamente para lo que se pide hoy en día, como lo mencionaba al principio, para lo que son aplicaciones modernas, aplicaciones para dispositivos móviles, para la web, para los videojuegos
Estos que requieren bases de datos flexibles, escalables y un alto rendimiento y altamente funcionales para proporcionar excelentes experiencias al usuario. Las bases de datos no relacionales se emplean para almacenar datos no estructurados, como lo había dicho anteriormente, o de los que no tienen, o de los que no se tienen ningún esquema o información predefinida. Sin embargo, también pueden ser empleados para el almacenamiento y gestión de datos también que sean estructurados. Bueno, esto es todo por mi parte y muchísimas gracias. Gracias a las intervenciones de nuestros compañeros, pues podemos dar algunas conclusiones sobre lo que es la parte de bases de datos, su gestión, bases de datos relacionales, no relacionales. Entonces, dentro de las primeras conclusiones, tenemos que los sistemas de gestión de bases de datos, acompañado de un buen análisis de base de datos, pues ayudan a la optimización y dan valor a la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal, las bases de datos nos dan recursos de información, nos brindan dashboard de información y con esto, pues, las empresas tienden a tomar decisiones. Entonces, acompañado de un buen análisis, los sistemas de gestión brindan más que solo almacenar información como se tiene previsto para las bases de datos, sino que ahora con la Data Warehouse, los Data Smart, pues podemos tener y tomar otro tipo de decisiones basados en la analítica. Es por ello que concluimos que no se puede ver la gestión de bases de datos como un todo, sin tomar en cuenta a todos los actores. ¿Qué quiere decir esto? Pues a los DBA, a los encargados de las áreas, a los encargados de la información, a los dueños sobre todo de la información, ya que la información está almacenada, pero alguien tiene que manipularla, alimentar esa base de datos. Entonces, el sistema de gestión pues es algo integral, es un solo conjunto y por ende es importante la gestión y el buen análisis de las bases de datos. Los entornos de las bases de datos no relacionales son más flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no están amarradas a un tipo de dato, ya que están presupuestadas o destinadas a recolectar información que no se sabe su tipo. Por ende, son bases de datos un poco más flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de datos relacionales son un poco más rígidas tanto en su creación, ya que aparte del análisis de modelos de entidad relacional, modelo entidad-relación, eh, nos llevan a tener bases de datos un poco más compuestas con tipos de datos relacionadas entre sí y que cada una con dependencias específicas. Entonces, con esto concluimos nuestra exposición. Agradecemos la atención y pues que sea de mucho provecho.